Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. ¿De dónde viene usted, señor Lech? De Guatemala. ¿A dónde va usted? A Puebla. Una última mirada a Gerlech. Un golpe de sello con nuestra águila y... Pase usted, señor. Bienvenido. Ya está usted en México. De Tapachula a Puebla. Su misión, maestro y director del Colegio Alemán de Puebla. Un momento. Nuevamente bienvenidos y muchas gracias por estar ya en este 7º capítulo de Puebla de nuestros amores. Caray, ha volado el tiempo, pero hoy en recorridos de calles y rincones de esta gran ciudad vamos a frecuentar uno de los rincones, una de las edificaciones más características e icónicas que yo creo que todo aquel que ha caminado por el centro de Puebla y sobre todo en ese primer cuadro en el Zócalo sabe que es la Casa de los Muñecos. Pero además lo vamos a entrelazar, esto va a ser una cuestión especial que entrelaza también en una especie de homenaje al recuerdo de aquel que escribiera también uno de los libros más recurridos, Las calles de Puebla, más icónicos, más descriptivos, y es el doctor Hugo Leitzmeyer. Y pues por supuesto que estamos muy contentos porque pues es una ocasión también para recibir un gran invitado, Luzaida. Así es, pues muchas gracias a Asesoría Jurídica Estratégica por su patrocinio por la primera temporada de Puebla de nuestros amores. Bienvenidos al 7º capítulo. Y efectivamente la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya la grabó en el año de 1992, la pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. Ahí eventualmente van a estar todas sus crónicas como un archivo histórico sonoro. El vínculo de nuestra página está en los comentarios. Por favor, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify. Ya más de 2,000 suscriptores en YouTube. Muchas gracias. Por favor, no deje de seguirnos. Y ahora sí ya, para hablar del tema de hoy, tenemos a un experto. Nadie nos puede decir que no es el experto en el tema. Él es catedrático, investigador y sobre todo amante de esta ciudad, de nuestra Puebla, la Puebla de nuestros amores. Él es historiador, paleógrafo, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla y coordinador regional del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, en el Valle Libre, Cerdán Norte. Analista del acervo histórico del Archivo General Municipal, autor, coautor y compilador de numerosos artículos y capítulos sobre diferentes aspectos de la historia de Puebla. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de la Gerencia del Centro Histórico y el Ayuntamiento de Puebla lo distingue cuando Puebla cumple 485 años como uno de los 485 poblanos ejemplares. En 2022 también se le otorgó el reconocimiento junto con los demás miembros del Consejo de la Crónica por la labor desarrollada en el rescate de la memoria de la ciudad. Bienvenido a Puebla de nuestros amores, don Arturo Córdoba Durán. Muchísimas gracias, Luzaida, Guillermo. Para mí es un honor y un placer estar en este programa y sobre todo lo que se puede hacer ahora con los medios digitales, de estar compartiendo espacio en el tiempo con don Urbano de Loya. Gracias. Uno de los cronistas más queridos y más escuchados de Puebla y de los que más la conocían y más la amaban. ¿Oye usted sus programas? Sí. Sí, escuché varios de sus programas, siempre quedaba uno encantado y esperando conocer más todavía. Claro. Sobre todo, inclusive la narrativa que tenía. O sea, ahí se notaba el amor que tenía por Puebla. Y la narraba y la ilustraba. Y la ilustraba y la vivía uno junto con sus narraciones. Uno salía de pasión en ese momento. Eso. Y imaginábamos todos los detalles de ellos. Entonces, por eso ahora que me invitan a este programa para hablar y estar en sintonía con lo que él grabó en el 92, bueno, pues para mí es un privilegio, un honor y no deja uno de estar nervioso. Nervioso por estar no es el privilegio, don Arturo, pero nada, dejemos los nervios. Este es un gran paseo por Puebla. Y aparte nerviosos nosotros junto a alguien que sabe tanto. Claro, sí nos va a dar una buena opacada. Sí. Nosotros somos meros aprendices. Sí. Pues don Arturo, ya escuchábamos al principio precisamente en voz del cronista el inicio de esta aventura del doctor Lake
cuando llega a México. Él es originario de Hamburgo, de Alemania, y llega junto con su madre huyendo de la Primera Guerra Mundial. Se establece en Puebla en 1918 porque él venía precisamente a una labor docente, a dirigir el colegio alemán de entonces. Y además, a la par, permanece aquí realizando una labor de investigación que es vigente hasta nuestros días. En 1933 muere su madre y 3 años después él decide regresarse a Alemania, de donde, a pesar que se quiso regresar muchas veces a Puebla, no puede regresar ya por la Segunda Guerra. ¿Qué nos puede decir del doctor Lake? No sé cómo se dice. Light. Bueno, me corrigieron mis hijos, muchas gracias. Dicen Hugo Light Maya. Bueno, ellos que hablan alemán. El doctor Hugo Light, y de su importantísima obra Las calles de Puebla. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, es todo un personaje, ¿no? Claro. Don Hugo Light. Él, pues, pobre, o sea, tantas tragedias que vivió. Toda su vida fue una tragedia. Viene huyendo de una guerra y regresa para encontrarse con otra. Sí. Con otra que lo atrapa y que él, amando tanto a Puebla, no puede regresar. Pues es un caso similar que le pasó a Palafox. Bueno, Palafox y Mendoza, que también pues, vino a poner orden aquí antes en el siglo XVII. Dejó su vida en Puebla. Dejó su vida. Y el legado que construyó en esta ciudad. No aceptó ser arzobispo de México por seguir siendo el obispo de Puebla, su amada Raquel. Y cuando se lo llevan a entregar cuentas, tampoco le permiten regresar. Y tendríamos que esperar pues, para casi 300 años para recibir sus restos, ¿no? Ya como beato. Y don Hugo Light igual regresó, pero varios años después de su muerte. O sea, es una vida muy trágica que muy bien narrada por don Urbano de Loya. O sea, uno se empapa de la vida de este personaje, pero no obstante, todas las vicisitudes que le tocó vivir, él como científico, como una persona que sabía que tenía que aportar algo a la comunidad donde vivía, sí, se da a la tarea o sea, se enamora de Puebla, la quiere conocer a fondo y es como una esponja que absorbe todo, va a investiga, lee, platica. O sea, a él pues también se entrevistó en ese momento con personajes que en ese momento conocían y dominaban Puebla, y pues viendo su amor por Puebla le confiaron sus archivos, le confiaron sus conocimientos. Ahí el licenciado Miguel Hirschman, el Francisco Pérez Salazar, o sea, lo orientaron y le dio toda esta información que él plasmó en este libro. Este libro es la Biblia para los historiadores, es un libro de consulta. ¿Quién se precie de ser poblano? Yo creo que le debe de haber dado una vuelta al libro de Hugo Light. Debe claro. Haberlo, sí, debe haberlo. Yo no conozco, sobre todo en la cuestión de investigación urbanística, el nacimiento y crecimiento de la ciudad, no conozco investigador que no lo cite. Claro. Que no lo cite porque además, él es muy puntual. Y él habla desde la fundación. De mi papá. El libro, el libro favorito de mi padre, pero además habla desde la fundación 1531 hasta 1930, que es cuando él se va de Puebla, ¿no? Más o menos. Claro, y de por sí uno como historiador es difícil darle seguimiento a la historia de un solo inmueble, un solo personaje, tan solo para el tema que vamos a tocar más adelante, la Casa de los Muñecos. Aquí hay un libro sobre la Casa de los Muñecos, que es toda una investigación para un solo inmueble. Ahora él que habló de todos. Bueno, y en un libro, ¿no? Nadie sabe más que usted de la Casa de los Muñecos. Pero ya que nos está invitando a este paseo Hugo Light, el doctor Hugo Light, precisamente en su libro Las calles de Puebla, narra y escribe sobre la primera calle de mercaderes, concretamente los lotes, digamos, o los números, más bien 2 y 4, y habla de una casa donde con figuras grotescas plasmadas en azulejos, pues es la que ahora conocemos como esa Casa de los Muñecos. Y era propiedad de Agustín de Obando y Villavicencio, que era regidor y alcalde. Eso es lo que dice Ley. Eso es lo que dice Hugo Light. Pero también ustedes en sus investigaciones tienen mucho que aportar, porque ahí también se dice que fue el conde de Casteló, que en 1784 es quien vende esta propiedad a Obando de Cáceres. Y posteriormente hay leyendas, ¿no? Hay leyendas alrededor de esto, que sí es una cuestión en cuanto a una burla a la autoridad. Lo cierto es que es una fachada barroca hermosa. Es una fachada barroca que también, hay que decirlo, todo aquel que se sienta y se precie de ser poblano debe de haberla visto al menos. ¿Es esto una cuestión que raya, digamos, en lo irreal, en la leyenda? ¿Quién la construye y cómo se edifica esta Casa de los Muñecos? ¿Por qué no nos cuenta de eso? Porque es muy interesante. Sí, así que una cosa es la leyenda
y otra cosa es la realidad. La realidad Claro. y la leyenda. Y muchas veces a los historiadores nos toca desmitificar esa leyenda, ¿no? Y a los cronistas les Y toca les toca hacer- novelarlo un poco, Me ¿no? toca Sí, así es. novelarlo también, pues de alguna forma también la historia es una novela, ¿no? Qué bueno, vamos. Ve cómo inicia la narración de mi padre. ¿Cómo iba a saber que le decían a Hugo Lights en el momento en que pasa por la aduana en Tapachula? Ya está usted en México. Ya está usted en México, exactamente, sí. Y acuérdense de esa frase. Ya está Sí, usted en México. Ya está usted en México. Sí, pues como bien dices, Guillermo, la calle donde se construyó esta casa era la calle de los Mercaderes, porque era la calle principal de Puebla, donde todo el comercio que venía hacia México y entraba por la calle real, Claro. en la 14 Oriente, que entraba a la ciudad por la 10 Oriente, la 8 Oriente, la calle de Mesones. Después ya de dejar instalados sus recuas dentro de los mesones, y ellos, después de arreglarse, entraban hacia la venta por la calle de Mercaderes. Y La primera calle de Mercaderes, Sí, claro. Que es hasta ahora llegar la al 2. palacio. Para Que que, es para que se ubiquen, que es- es a un lado donde está el portal, Palacio. donde está el Palacio Municipal, la calle de al lado, que corresponde a la 2. La 2 Norte. La 2 Norte. La 2 Norte, exactamente. Ahí entraban, e inclusive no solamente los mercaderes, sino que ese era el camino que seguían también los virreyes y los obispos en su entrada hacia la ciudad de Puebla, antes de seguir su camino a la Ciudad de México. Y era donde ponían el primer arco triunfal. Inclusive esos arcos triunfales que se le ponían a los Sobre esa virreyes, calle. sobre esa calle, a la altura de la Casa de los Muñecos. Ok. Mira, Y ahí ponían esos arcos triunfales, que esa tradición se siguió haciendo no solamente durante la época novohispana con los virreyes, sino que inclusive todavía con Maximiliano de Habsburgo, con Iturbide, cuando entra triunfal, también le ponen esos arcos triunfales en esa calle. ¿Sí? El siguiente arco ese era el arco que triunfal, que era toda una obra de arte efímero, era el con el que lo recibían las autoridades civiles, porque las autoridades religiosas mandaban a hacer su propio arco que lo ponían a la altura de la Santísima. Entonces eran dos arcos triunfales los que atravesaban estas autoridades, y bueno, los arcos triunfales pues era donde contratando a los mejores arquitectos, los mejores pintores, los mejores poetas, plasmaban en pinturas, en lienzos, en emblemas, todo lo que esperaban del gobierno, de esa nueva autoridad. O sea, ¿tenían leyendas escritas? Sí, tenía ahí. Y en todo lo que decía ahí, y aparte había un niño que restaba las loas, donde le decían al virrey qué esperaban de él. Sí, y para esto, qué compromiso. Y que a su paso la comparaba. gente se asomaba a Sí. los balcones y además, pues, Exactamente. bueno, de viva voz los iba vitoreando. Sí, y esta misma calle de Mercaderes, todavía anteriormente en el siglo XVI, se llamaba la calle de la Sierpe, que era la sierpe, pues es una serpiente, ¿no? En latín es una sierpe. Ah, claro. Y que esto viene, inclusive está plasmada la sierpe en uno de los muñecos de Hércules, donde está tomando en la parte del segundo piso una serpiente de la cabeza y de la cola, que representa uno de los trabajos de Hércules. Es a lo que iba, porque también hay una teoría que corresponde en estas representaciones de los muñecos. Que se habla de la mitología, en realidad de los 12 trabajos de Hércules. Sí, hay una es otra interpretación, no están los 12 trabajos, ahí prácticamente sí representan a Hércules, porque Hércules estaba dentro de la heráldica del conde de Casteló. Está ahí prácticamente representados básicamente 3 trabajos de Hércules, porque Hércules es un personaje que realizó parte de sus trabajos en España, en la parte de Andalucía. En lo que ahora es Andalucía. Lo que es Andalucía. Por eso que inclusive hoy Andalucía sigue conservando en su escudo heráldico las columnas de Hércules, porque ahí estuvieron las columnas de Hércules, y ahí realizó sus trabajos Hércules. Ahí estuvo el Jardín de las Hespérides, que el Jardín de las Hespérides era la parte más lejana de España, que está de Andalucía, del continente europeo, y hacia el continente asiático, ¿no? Y que estábamos en un momento muy propicio para intermezclar, digamos, este tipo de clasicismo, de mitología, de leyenda, con cuestiones de una Puebla que se estaba forjando dentro de la colonia, prácticamente. Y es una forma también los trabajos de Hércules de ahí, que estos trabajos, bueno, los muñecos ya son del siglo XVIII, pero la familia del conde de Casteló enlaza con el primero que le asignaron a casa en el siglo XVI, y es una forma de refrendar la lealtad de Puebla hacia España.
Ok, entonces la casa no la construye el conde de Castelló. La construcción total de la casa no, la modifica, la reconstruye y la adorna a como está actualmente. Por ahí de 1760. Pues seguramente. Sí, porque ya es un ejemplo de la arquitectura del siglo XVIII. O sea, a mediados de 1700. Sí, en la segunda mitad del siglo XVIII, sí. Y esto viene, el conde de Castelló no se la vende a Agustín d'Obando Villavicencio, sino que le cambia la casa a puertas cerradas, se la cambia por otras casas y por una hacienda. Pero digamos, si hubo un paso de propiedad y un cambio comercial. De propiedad. Sí, okay. Exactamente. E inclusive parte de ese mobiliario que estaba dentro de la casa, donde, por ejemplo, hay un secreter, o una vitrina donde tiene espejos biselados, ahí está biselado de un lado Hércules y del otro lado Neptuno, se conserva hasta actualmente los descendientes de los Obando y lo conservan ahí en la Ciudad de México. Sí, pero ya la tradición viene ahí porque es el momento en que Puebla cambia su forma de gobierno y los regidores que venían heredando los cargos por haberlos comprado desde el siglo XVI y XVII empiezan a ser cambiados y nombrados por el que en ese momento era el alcalde mayor, que empieza a formar nueva gente y un otro grupo de poder. Es que también hay que decirlo, digamos, la figura del ayuntamiento como tal no es como la conocemos. En su momento fue una evolución precisamente desde el ejercicio del nombramiento directo hasta lo que ahora conocemos como la elección de planilla de regidores, que es una muestra ya de una democracia más moderna. Y cada regidor tenía un oficio. Y cada regidor exactamente tenía un oficio muy determinado. Y podría haber el regidor alcalde, que es el que actualmente encabeza la primera posición de la planilla. Los nombramientos de regidores primero eran electos, después o sea, era por nombramiento, pero muy pronto, ante las necesidades apremiantes y constantes de la corona española. Estamos hablando igual siglo XVII, siglo XVI. Desde el siglo XVI. Fundada Puebla. Acaba de fundar Puebla, primero son electos en el siglo XVI, después ya hay una orden, una cédula real, que inclusive tenemos un traslado nosotros en el archivo, es un traslado de 1567, pero es un traslado de una cédula real de 1532 que debería estar en la Real Audiencia de México, donde se dice la manera de elegirlos, y desde ahí está diciendo el virrey, a nombre del rey, que se elija entre los hijos de los más abonados y de preferencia descendientes de conquistadores. Pues era lo que había a la mano, un año después de haber sido fundada la ciudad, imagínense. Pues los que estuvieran, no, bueno, pero optando por los que tuvieran más recursos también. Pero ya desde ahí, pues ya están desvirtuando la intención original de la corona española de fundar una república de españoles, pero para los que no les tocó nada de la conquista. Para los españoles, que llamaban los vagabundos. Porque seguían llegando y ya no tenían que darles. Entonces propician que sea una ciudad para gente que sepa trabajar con sus propias manos las tierras y la cuestión de la industria. Y les permiten pasar con gastos pagados, con todos los aperos, pero ante el peligro de fracasar la primera fundación, que fue en el Alto, y trasladarla donde está actualmente, entonces cambian las condiciones, y entonces se permiten que se asienten ya hacen los encomendadores, cuyas encomiendas tienen un radio de 18 leguas de distancia de Puebla, y entonces desvirtúan el proyecto social para privilegiar el proyecto político y económico. Y eran los que venían a la Puebla. Es lo que venían a hacer la Puebla. A poblar. Sí, por eso. Entonces, muchos preguntan que por qué Puebla. Pues es precisamente esta la razón. Después estos regidores, a final del siglo XVI, la corona española emite una ley en 1591 donde pone a la venta los oficios de las regidurías y las escribanías al mejor postor. O sea, las vende. Las venden. Entonces el que la compra pues va a ser regidor perpetuo toda su vida, y ya cuando está en peligro de muerte simula una venta, pero se lo está dejando. Digamos, tenía carácter de hereditario. Se lo dejaba como herencia. A un sobrino, a un hijo, a su hijo en primer lugar. Primero su hijo, si no tenía varones, entonces inclusive hubo regidurías que formaron parte, que fue la dote que el regidor se la dio al que casó con la hija. Como dote. Bueno, es que dinero, en una ciudad que se estaba construyendo y edificando y adquiriendo una nueva identidad, de haber sido un muy buen negocio. No bastante. O sea, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Claro. Y don Carlos, en este contexto, surge
Perdón, don Arturo, perdón. En este contexto surge la edificación como tal, a mediados de los 1700. El predio donde está la Casa de los Muñecos y la primera casa que hubo, la original, o sea, de 2 pisos con una fachada muy sencilla, como todavía se conservan muchas de ellas, ese predio, o sea, lo que está, la ciudad se va a repartir los primeros solares, ya sabemos que se dividen las manzanas en rectas de 200 varas por 100 varas castellanas. Y se divide, exactamente, y se divide cada manzana en 8 solares y cada solar se le va a dar a un vecino que se siente ahí. Por obvias razones, las que están alrededor del Zócalo son para los primeros fundadores y los conquistadores. Y después ya conforme van en círculos concéntricos saliendo hacia afuera, va a ser para los religiosos, para los mercaderes, para los labradores y demás, conforme van llegando. Esta casa que está a unos cuantos metros del Zócalo le tocó a un conquistador, se lo dieron en Merced, no fue la única merced que tuvo porque tuvo caballeres de tierras en Atlisco, tuvo otras casas más, pero se la dan a Juan Ochoa de Lejalde. Y Juan Ochoa de Lejalde fue un conquistador, y aparte de eso que fue conquistador, fue el único que estuvo presente en la coronación de Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era un real hombre de armas como tal. Sí, ahí al estar presente en esa coronación, el rey le corresponde armándolo caballero. Lo arma como caballero. De la Orden de Santiago, y después regresa a la Nueva España y se establece en Puebla. Ni siquiera fue de los primeros fundadores. Y aún así le tocó él en suerte la casa. Y esa propiedad de esa casa va a ir pasando de generación en generación a sus hijos, sus nietos, sus descendientes, y estos enlazan con el tiempo con los que adquieren el condado de Castelló. Son descendientes de él. ¿Sí? Este condado se lo dieron al que debía haber construido la casa modificadora, se llamó Isidro Pardiñas Villar de Franco, conde de Castelló. A él la heredó de su padre, pero el condado lo crearon en 1699 para dárselo a un bisabuelo que se llamó Bernardino, porque fue muchos años secretario del rey. Entonces fue secretario del rey. Del rey. Qué buen puesto. Entonces fue fue una manera de agradecerle sus servicios. Y de lo que le tocó. Este condado. Y en ese aspecto, esta familia está enlazada a través del tiempo, a través de estos 300 años, con muchas familias poblanas, como la de Ochoa de Lejalde, la de los Reynoso, la de varias familias que tenían sus méritos y tenían sus escudos de armas. Inclusive nosotros tenemos en el Archivo General Municipal, en un libro de cabildos, que es el libro de cabildos 55, que es alrededor más o menos de cuando se construyó la casa, de 1776. Ahí, cuando Isidro Pardiñas Villar de Franco quiere asentar sus méritos en el cabildo, se le llama a todos sus méritos, todo el expediente que se llama Real Ejecutoría. Entonces, ese expediente, que es un expediente como de 170 fojas, que trae como 18 escudos de armas de distintas familias, pues sí, son todas estas familias enlazadas a través del tiempo, y son, se puede decir, es la ejecutoría del condado de Castelló, asentada en los libros de cabildo, para demostrar la grandeza e importancia que ellos tenían en la ciudad de Puebla. Ellos son los que van a modificar la casa y hacerla como ahora. Hasta lo más contemporáneo que conocemos. Pero yo quiero volver un poquito a la parte romántica y a la leyenda. Porque lo que es conocido, incluso cuando uno va y pide de alguna manera o toma el bus turístico donde te explican de alguna forma también este tipo de cuestiones de Puebla, lo que te dicen es el regidor y alcalde Agustín de Obando no se le permitió edificar un edificio que fuese más alto que la casa de gobierno, y por tanto decidió en azulejos representar figuras burlonas que en ese caso pudiesen estar haciendo mofa, digamos. Como al ayuntamiento. Sí lo hice, pero pues esto sería contradictorio, digo. Pues él era regidor y era alcalde. Eso es contradictorio. Claro, totalmente. Y más bien ahí el estudio de Erin Walter en 1978, donde se habla que precisamente corresponde a los trabajos de Hércules. Entonces, ¿hay burlas? ¿No hay burlas? ¿Es una representación artística? ¿O sí hubo algún suceso más o menos parecido a lo que nos narran el día de hoy? Viene siendo, bueno, desde luego que es una representación artística, pero más bien es una representación heráldica.
Correcto. Que no es burlona. No es para nada, es burlona, es heráldica. Parte de la leyenda. ¿Qué implica ser una representación heráldica? Que estaba la Hércules estaba dentro de la heráldica del conde de Castelo. Y, claro. Ellos eran de la isla esta de Cerdeña, que era una isla que se cree que la fundó Hércules. Él era de España, donde también Hércules está muy, muy enlazado con la historia de España. Además viene una forma como de denotar alcurnias, ¿no? A fin de cuentas. Era alcurnia, por eso era sí, claro, las estirpes. Y ya la leyenda viene porque, bueno, este personaje Agustín d'Obando de Villavicencio. Aparte, qué nombre tan se largo. Llamaba, no, y todavía le faltaba de Ledesma y Rodríguez de Ledesma. Y de Rodríguez de Ledesma. Él es el hijo de otro Agustín d'Obando Villavicencio, que fue el primero que llegó a la Nueva España, uno de los 4 hermanos que vinieron a alcanzar a un tío que fue canónigo de la catedral, fue prebendado, que se llamó Pedro Rodríguez de Ledesma, y que él se los trajo de España, de Cáceres, para librarlos de la guerra de allá. Inclusive a uno de ellos ya no se lo pudo traer y murió en una de las batallas en las que participó en España. Pero de los otros 4 que sí los pudo traer, 2 fueron sacerdotes y a los 2 que no lo fueron, que siguieron una vida civil, uno de ellos fue Agustín y otro se llamaba Marcos. Rodríguez de Ledesma estaba emparentado con el infantado en España y tenía bienes allá, bienes. Con esos bienes, más la fortuna, parte de la fortuna que él tenía, él va a venderlos para comprar aquí bienes, y entre ellos compra las haciendas que después les van a poner sobre el nombre de Obando, San Pedro Obando, San Isidro Obando, San José Obando, que están por la región de Nopalucan, Acatzingo, ¿sí? Entonces él hace este mayorazgo y uno se los da a Agustín d'Obando Villavicencio, y la casa de él siempre va a ser en la Tercer Oriente, donde está la Facultad de Filosofía, de Psicología de la UAP, y ahí está su escudo, sí, claro. Todavía se conserva su escudo. Entonces Agustín d'Obando, con toda esta fortuna, con toda esta posición, entra al cabildo como regidor, porque también el ayuntamiento cooptaba a los que eran más sobresalientes, pero entra en un momento donde pues ya no le conviene ser regidor, ya no era negocio ser regidor, porque ya era acaparado por otro grupo. Entonces él renuncia a la regiduría, conservando nada más el grado honorífico de ser regidor. Okay. Entonces, ese hecho de que él haya renunciado, que ya no funcionaba como regidor, ya no era activo, pero sí honorario, es el que interpretan que se había peleado con los regidores y que quiso construir una casa más alta que las casas consistoriales, que eran las del Palacio Municipal, y que no era posible porque las casas más altas deberían ser las del Palacio, porque representaban las casas reales. Lo hace y dicen que se va al pleito a la Real Audiencia. La Real Audiencia le da la razón, y entonces construir la casa y poner los muñecos burlándose. Pero sí tendrá algo de verdad, entonces. Tiene algo de verdad en la forma de que él ya no quiso pertenecer al regimiento. Pero no es una burla a la no es una construcción exprofeso para burlarse más de la bien autoridad. Es una heráldica. Y sin embargo, lo siguen diciendo. Bueno, para eso estamos aquí en Puebla de Nuestros Amores, para que con los expertos ustedes conozcan la verdad que hay detrás de estas leyendas. Aparte, imaginemos esa Puebla, don Arturo, de mediados de los 1700, cuando era una manzana más o menos de 200 manzanas más o menos, que tenía más o menos 60,000 habitantes, que acababa de construir un corral de comedias que era lo que hoy es el teatro principal, ahí junto al río de San Francisco, que tiene consagrados ya varios templos, como la Compañía, como la Soledad, San Francisco incluso, por supuesto. Y en esos años se expulsa a los jesuitas, y también como que se mueve un poco el ambiente cultural, porque pues ellos le daban vida a esta Puebla. Claro. Y en este contexto surge esta edificación de tantos años, que aún hoy nos representa. Yo creo que es una de los edificios más representativos del centro, ¿no? Claro. Para esta época, o sea, el siglo XVIII, Puebla había ya pasado su siglo de oro. Su siglo de oro, siglo de mayor esplendor y poderío económico fue mitad del siglo XVI a mitad del siglo XVII. Y ya para inicio del siglo XVIII, por ejemplo, había dejado de ser el granero de España, de la Nueva España. Sí, por supuesto. Había dejado de tener el control del azogue.
había dejado empezaba a ser desplazado por otras regiones, sobre todo del Bajío. Y eso causó pobreza en la ciudad de Puebla. Hay cronistas como Villasánchez que narran que había gente que vivía en andrajos y que narra situaciones muy dramáticas. O sea, no era la opulencia de la Puebla de antes. Sí, pero es una parte que quien la padeció más fue el pueblo. A volver de contraste. Sí, contrastes, porque le padeció más el pueblo, pero las élites pues seguían detentando el poder, seguían llegando, y lo que Puebla nunca dejó de ser, y que tú lo mencionas muy bien, Luzaida, es el polo cultural que siempre fue, y el polo educativo, y que sigue siendo hasta la actualidad la segunda ciudad. No me la segunda ciudad más importante. Yo nada más preguntaba, ¿no? Para esa época, me mencionan los jesuitas, sí era muy importante, pero había 2 proyectos educativos en pugna de un gran nivel. Uno encabezado por la Compañía de Jesús con sus colegios del Espíritu Santo, San Ildefonso, San Jerónimo, San Ignacio y San Francisco Javier, que funcionaron hasta su expulsión en 1767. Pero ya desde mediados del siglo XVII con Palafox, él para hacerle contrapeso, echó a andar el otro proyecto económico que eran los colegios tridentinos. 100 años antes, más o menos. 100 años antes, con los colegios tridentinos, teniendo a la cabeza el colegio de San Pedro, el colegio de San Juan, el colegio de San Pablo después, y le agregan el colegio de San Pantaleón y el colegio de Santo Dominguito Mártir. Y entonces había 2 proyectos educativos muy importantes, muy fuertes y en pugna. Inclusive hay una tesis por ahí hecha por Rosario Domínguez, donde ella se dio en el siglo XVIII, por estas épocas, a la labor de ver quién había obtenido de estos 2 proyectos educativos mayor número de grados académicos en la Real y Pontificia Universidad de México, y se pensaba que los jesuitas, y no, los que tenían mayor número de grados académicos eran los diocesanos, los queridos diocesanos de los colegios palafoxianos. Y a mí me llama la atención. Pero aún así era una ciudad muy culta. A eso voy, que cuando uno camina por el centro, Guillermo, don Arturo, y ve esos edificios, no piensa uno mucho en todo lo que tuvo que pasar para que esos se edificaran. Pero también hablando de edificios y calles, y quiero volver un poco a Hugo Light, yo creo que no hubo una sistematización de estudio como la que el doctor hizo en este libro de las calles de Puebla, que nos da precisamente todo ese panorama, digamos, una vista 360 y a gran altura de lo que Puebla constituía en sí, desde su núcleo más perfecto, de su trazo hasta la extensión, digamos. ¿Y cómo se fue consolidando? ¿Cómo se fue consolidando? ¿Por qué no vimos a don Urbano, por lo que dice también en este segmento de Hugo Light? Sí, porque es muy interesante ver cómo el autor de Las calles de Puebla va construyendo esta investigación. Claro, ¿Lo vimos? Sí, a ver qué dice. Sus días de asueto los pasa recorriendo los barrios de la ciudad, preguntando en su medio castellano el porqué del estilo de esa puerta, cómo se elabora la talavera. Si es cierto que en esta casa de la calle de la Santísima murió el general Ignacio Zaragoza, y si es verídico que sobre esta misma casa se desplomó un aerolito. Leitch se empapa de papeles, legajos, documentos. Todo le llama la atención. Todo lo que concierne a Puebla le interesa. Está convencido que esta ciudad maravillosa requiere que despierte su memoria. Hugo Leitch lo va a hacer. A ver, yo me quedo con esta frase de mi papá, que creo que es de lo más contemporáneo, que Puebla le interesa y está convencido también que como ciudad requiere que se despierte su memoria. Y eso es, yo creo que el gran cometido de lo que mucho en esta mesa estamos muy modestamente intentando hacer. Y además de su quehacer diario. Y además, por supuesto, se hubiera imaginado que esta catalogación, por decirlo de esta manera, de calles y de inmuebles hubiera llevado a conocer, como conocemos hoy, este tipo de edificaciones tan prolíficas como es la Casa de los Muñecos. Imagínense Hugo Leitch, y que bueno, pues después ahora es patrimonio universitario. Y cómo esto se entrelaza en la vida moderna de Puebla sin que se borre, sin que se pierda y sin que se olvide. Claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo revivimos ese sentido de poblanidad alrededor de cuestiones tan importantes? Pero pues yo creo que también vale la pena si nos da como un trazo de cómo llegamos hasta el momento actual con esta Casa de los Muñecos, que también tuvo importantes daños en 1999. Sí, supongo que ha recibido muchas remodelaciones. Exacto. ¿No? Sí, bueno, cuando la rescata tuvo muchos usos.
estuvo mucho de vecindad. Antes de que la universidad la rescatara. Sí, muchos usos. Sí. Estuvo en Cinelux. Por los 80s, ¿no? Sí. Antes de que la universidad. No, y todo el siglo XX, o sea, estuvo distintos usos. Funcionó como cine. No, lo que me refería es que la universidad la adquiere más o menos en 83. 1983, ¿no? Ajá, es que la adquiere, es la y primera en 87 casa. se vuelve el museo. Se vuelve el museo, sí. Ahí lo vuelve este museo. Y lo que hace la universidad al rescatarla, bueno, nombra a Ambrosio Guzmán como primer director y él también interviene en el rescate de la casa y tratan de recuperar cómo era la casa anteriormente, quitar todo lo que era sobrepuesto, todo lo que le fueron agregando y tratar de rescatar, de acuerdo a él como arquitecto, a lo que la casa originalmente tuvo. ¿Y no encontraron tesoros o algo así? Pues si los encontraron, no se supo. No nos dijeron nada. Siempre está también latente eso, ¿no? Sí, en todas las casas coloniales siempre ha de haber un fantasma y un tesoro. Claro. Bueno, esta puede ser una de ellas, ¿no? Pues una casa más antigua que esta. Y sí, esta casa vuelve a sufrir daños importantes con el sismo de junio de 1997, ¿no? 99. Porque la casa, bueno, tiene una construcción antigua. Y junto está la construcción de hierro de lo que fue lo que es actualmente Vips, de Fábricas de Francia. Abajo de la Capilla del Arte. Sí, de la Capilla del Arte, Fábricas de Francia, que después fue el y en el otro Palacio extremo, Imperial, la casa de los Yankees. Lo que es el edificio de protocolos del gobierno del Estado también. Sí. Entonces, también un edificio precioso. Sobre todo la parte metálica de las Fábricas de Francia, pues golpeaban con el movimiento del úrico, y estructuralmente fue la parte más dañada. Y entonces estuvo cerrado mucho tiempo en lo que volvían a consolidar todos estos daños, volvían a rescatar la casa y lo pudieron hacer afortunadamente, y lo han hecho también porque sobrevivió muy bien al siguiente temblor. Y a usted del 99, ¿no? Como cronista, ¿qué es lo que lo lleva a especializarse precisamente en este inmueble? Ahí es donde iba, Luzaida, y perdón que intervenga nuevamente. Y hablaba de cómo crear esa conciencia y cómo revivir la memoria histórica de Puebla, que esto es una gran parte, es una gran parte porque pues, a fin de cuentas es el núcleo de su propio acervo. Es que yo quiero que vean este libro, no sé si lo pueda usted por favor. Mira, muéstrelo usted, que es el mero de la publicación, pero cómo algo tan específico como en lo que usted se especializó, don Arturo, puede llevar a generar conciencia histórica y promover ese despertar de la poblanidad. Y creo que ese despertar, pues a fin de cuentas, nos va a llevar a cosas buenas. Cosas buenas en el sentido de tomar en cuenta en su real valor este tipo de íconos. Claro. Es un ícono del centro de Puebla. Este libro se hizo al finalizar el sexenio de Manuel Bartlett. Y aquí viene todo. Sí, lo conozco, de hecho yo lo tengo. ¿Lo tienes? Sí, claro. Sí, entonces estoy con unas fotografías preciosas. Aquí está los Obando. Ya de estar difícil de conseguir actualmente. Está agotado. Sí. Está agotado, pues solamente en las librerías de lo viejo. Yo tengo dos, voy a poner uno a subasta para que. Sí. No, Guillermo, el otro regálamelo. Hacerme bastante rico. Acá están todos los muñecos. ¿Son 12? 16 paneles con los trabajos que no todos son Hércules, son pocas las figuras de Hércules. Acá también hay figuras femeninas y también son una serie de representaciones de la danza de los sentidos. La danza de los sentidos, que también está estudiada por Erwin Palmer. ¿Cómo despertar la conciencia? Bueno, yo en realidad lo que hago es trabajo prácticamente desde hace 30 años la investigación histórica en archivos. Entonces es ir buscando no nada más de esta casa, y también por ahí hice una selección con lo que ya se había escrito y le agregué notas de lo que ya había encontrado, de una guía arquitectónica representativa de Puebla, donde ahí se narra la historia y la descripción arquitectónica de más de 100 inmuebles de Puebla. Pero todo eso es producto de buscar toda esta información en los archivos. En los archivos. Hugo todo este libro, cantidad enorme de información que él da de las calles y que da de las casas. ¿Qué es este libro? Es porque él registró minuciosamente. Es una edición de 2008 más o menos. 2008, sí. Pero hay muchas, ¿no? Minuciosamente. Aquí están vaciados prácticamente 2 de los archivos poblanos. O sea, que es el archivo del ayuntamiento y el archivo del registro público de la propiedad. Imagínense si hubiera tenido la oportunidad él de consultar y de registrar de manera exhaustiva el archivo de notarías,
que es para mí el Pues, archivo más rico de complemento información. maravilloso. Y el archivo también el archivo de Sano, que pues entonces todavía estaba cerrado, el archivo catedralicio. Nomás con estos dos archivos que él registró, hizo este libro. Y pone pone en los márgenes sus fuentes. Sus fuentes. Y Puede es uno ir. complicado, Ahora, ¿no? debo decir exactamente, es un poco libro complicado. difícil de leer, o sea, es un libro para consultar. Muy complicado en su lectura, viene a 2 columnas generalmente. Sí. Hay muchas ediciones, ¿no? Hay muchas Sí, ediciones, sí. pero vamos, creo que este conserva casi fielmente lo El que es la mensaje Sí, edición. es una reedición más o menos como de la que hizo la Junta de Mejoras en 1986. Pero para ilustrar, o sea, por ejemplo, nosotros que vivíamos en la 5 Poniente, 519 y 521. Aquí están o sea, todas las ediciones. Son 8 reimpresiones. Perdón. Sí, 5 ponientes. 5 Poniente. Como ese primer cuadro, todas las calles tenían una nomenclatura distinta, pero que esa nomenclatura a su vez obedecía a una situación particular. O sea, por ejemplo, nos acaba de decir la calle de Mercaderes. Pero de ahí, cualquier cantidad de nombres. Calle del y Costado de San Qué bueno Agustín. que lo del Sagrado mencionas. Corazón, sí. Qué bueno que lo mencionas porque, mira, hoy se nos hace muy común decir la 2 Norte, número 2, Y es 4. fácil. Nos sentimos ya muy neoyorquinos los poblanos. Pero aparte es fácil localizarla O citar así. una calle así por sus coordenadas cardinales, ¿no? Pero esa nomenclatura es de 1914 Sí. para acá. Anteriormente la nomenclatura, el nombre de las calles era por algo que distinguía esa calle. Calle de Mesones. Un mesón, Que es la una 8, ¿no? iglesia, Es la 8. una iglesia, un personaje. Calle del Costado de la Compañía. Casa del Costado, Compañía del Costado de San Pedro, la calle de la Independencia, por algún hecho. Entonces, era una forma de recordarle a la memoria qué había pasado ahí. ¿Cuál será la nomenclatura más rara que tiene alguna calle del pueblo? Es que todas son La raras. calle de las cabecitas, La de las cabecitas, la calle claro. de las Claro. bellas, la calle de las De las bellas, la bellas. calle de los locos que estaba en el Parral. Calle Esa de- debe ser por tu casa. La ¿no? calle de No, los locos. calle sí. de Plateros. Calle de Plateros, Plateros, sí, por o el sea, oficio, exactamente. obviamente. De alfareros. De Alfareros, la calle de los herreros, que era la 3 Oriente. La 3. Mire, y aquí está la Casa de los Muñecos. Ahí está la casa de los muñecos, En la exactamente. página 241. Y de la serie. esto de sí es complicado ese libro, sin embargo, el mismo autor, Hugo Lake, en las primeras páginas da las claves. Sí. Da las claves para poder Para entender. es como la Biblia, su libro. versículo y Sí, para Sí, sí, ver cómo leerlo, claro. para ver cómo usó esta información y cómo la cita. Entonces, ya teniendo esas clases, pues ya a uno le facilita mucho no solamente entenderle a su libro, sino darle seguimiento en los archivos, porque él da una cita muy corta, muy breve. pero poniendo la fuente que está citando ahí, ya pueden ir a rescatar esa escritura para leer lo demás. O sea, es una y guía para la enriquecerlo. investigación. Sí, se es puede decir. una guía para la investigación, exactamente. Y usted como investigador, ¿por qué se especializa en la Casa de los Muñecos? No es tanto, bueno, primero porque es una casa icónica, una casa muy emblemática. Bueno, se he especializa en estudiado, muchas cosas, don sí, Arturo. es Bueno, una de las... ya se de dieron las- cuenta, ¿no? Creo. Es una de muchas casas que he estudiado y me llamó mucho la figura de Hércules. Y me llamó la figura porque la empecé a observar también la observaba en otros inmuebles. Entonces, ¿por qué ¿De aquí de Hércules? Puebla? Sí, o sea, ¿Cómo está la fachada de la antigua Alhóndiga que da frente a Sambors. Tienen Sí. los medallones a Hércules. Ahí se hospedaron muchos años después Maximiliano y Carlota. ¿Es ahí? No se hospedaron, sino que ahí se les hizo los festejos de recibimientos, los bailes que le hacían. En la Alhóndiga. En la Alhóndiga, en la antigua Alhóndiga. Para que Ahí se celebró. ubiquen la 2. Sí, todo lo que es el pasaje hacia o sea, del pasaje del lado oriente. Donde ¿En esa casa hay también una heráldica de Hércules? Sí, pero de la fachada que está hasta la 2 por la 2 oriente. Ok. Y está la casa de las cabecitas, la que está a un lado de San Agustín, también en los medallones, ahí tiene a Hércules y a Eve. ¿sí? ¿Sobre la 5? Sobre la 5, sobre la 3. Sobre la 3 poniente. La 3 poniente entre la 5 y la 7 sur. A la vuelta de donde vivíamos. Sí, exactamente. Donde estaba la antigua Estrella Roja. Es Frente al Hércules. NH. Ajá. Sí, es Hércules Ahora el que el está ahí. NH, claro. Exactamente. Un comercial. Yo no lo mencioné por no hacer comerciales. Es que Ya lo hice. si lo cobran, se lo Ahorita cobran a les usted. paso a Te lo cobrar el cobran a ti. patrocinio. Y el optómetro también está ahí. Sí, desde hace Otro rato. patrocinio, ¿cómo no? Y el mismo, la misma figura de San Miguel Arcángel es una alegoría de Hércules, matando al dragón. ¿sí? Entonces, nomás que aquí San Miguel Arcángel pues, es una figura de él como el rey de las milicias, sometiendo al demonio. Es que es esa herencia, Sí, ¿no? Y luego también ahí lo que mencionabas un rato en uno de los paneles que está Hércules matando a la víbora, que pues aquí nos conocía la víbora y se le representa El como demonio. representante del mal, como el demonio, como la víbora.
representa también dentro de la tradición a esta sierpe que bajaba de la Malinche y devoraba a quien encontrara hasta comerse en la casa que mató al animal. A comerse al hijo del dueño de la casa del que mató al animal y que ese nombre sale, ¿sí? Y que ese nombre sale pero por las jambas que representan 2 escenas de caza. Sin embargo, la leyenda esta que en el traslado o sea, la conquista bueno, la fundación de Puebla, que es española, los españoles traen tras de sí todas sus tradiciones grecorromanas, grecolatinas, y las implantan acá. Y las hereda el catolicismo, ¿no? Sí, heredamos, nosotros tenemos la herencia española, romana, judía, árabe y mesoamericana. La historia de la humanidad. Entonces, ahí también esa es una representación del auto de San Jorge, el auto de fe, que San Jorge es un primer romano que se convierte al catolicismo y que después la tradición lo van a convertir en San Jorge, matando al dragón, y que él convirtió pueblos musulmanes matando así combatiendo el mal en forma de dragón, y que al trasladar acá, pues aquí lo cambian la figura del dragón por la sierpe. Okay. Entonces, él también está Hércules en la Real Provisión de la Fundación de Puebla. ¿Por qué? Porque es una forma también de plasmar ahí que Puebla fue fundada mayoritariamente por andaluces. ¿Qué información? Entonces está Hércules, además, ¿sí? Se entrelaza, está Hércules, en la reproducción está el escudo, en la esquina de la filacteria, que es que rodea el escudo, ¿sí? Está Hércules con la clava matando al dragón. Y es que es eso, ¿cuántos poblanos que nos preciamos de más o menos saber? Yo acabo de obtener varios datos que no conocía, la verdad. Sabemos eso. Sí. Y es el porqué, ¿no? Y es porque Puebla pues fue la ciudad más española, fue la ciudad que por excelencia se sentía española, de la Nueva España, y se sentía también que debía proteger los reinos de la Nueva España. Y las tradiciones, y de ahí las culturas. Sí, de ahí que las columnas de España están también la Real Provisión, y Puebla efectivamente fue el sostén de los reinos de ultramar de la corona española, porque era tal la riqueza de Puebla. Claro. Su territorio abarcaba prácticamente gran parte de lo que era Mesoamérica, de costa a costa. Entonces tenían las tierras más fértiles para el cultivo de granos y para la cría de ganado. Entonces por eso es que era el granero de la Nueva España, y de aquí se hacía todo el bizcocho que sostenía las armadas de Barlovento y del Caribe, y las fiambres que también se mandaban a ellos, y también de aquí salían los que prestaban su servicio de armas en los fuertes de San Juan de Ulúa, el de Manila y el de La Habana. Todo salía de Puebla. Todo el Caribe. Entonces, pues que la corona le premiaba a Puebla dándoles títulos. Era importantísima. Bien dicen que cuando tenemos pláticas tan interesantes el tiempo se va volando y andamos ya rayando prácticamente estos finales. Solamente quiero de Puebla, pero sí. Preguntar, hoy es el Museo Universitario y hay un acervo que se divide más o menos como en instrumentos musicales, escultura, pintura, instrumentos científicos. ¿Usted cree, don Arturo, que se le ha hecho justicia a este inmueble hoy bajo el cuidado de la universidad y hoy como museo universitario? Yo creo que tiene el mejor destino que podía tener ahí como museo. Y como museo, bueno, ahí recoge todo lo que había conservado y había coleccionado la antigua Academia de Bellas Artes, lo que también se logró conjuntar de los jesuitas de sus colegios cuando fueron expulsados. Sí, porque tampoco recuperaron mucho cuando regresaron. Y lo de varios, no, ya estaba repartido. No recuperaron nada. Y también parte del acervo pictórico de varios conventos cuando fueron la exclaustración de estos, cuando pasó lo de las leyes de reforma. Entonces, todo este acervo, concentrarlo y ponerlo a la disposición del público. Bueno, hay pinturas tan importantes ahí que, por ejemplo, ahí hay una pintura de Bernardino Polo, que fue un pintor de finales del siglo XVII, que se llama La imposición de la casulla a San Ildefonso, que se le están imponiendo la casulla a San Ildefonso en la antigua catedral de Puebla, y se puede observar ahí, el baldaquino, que ya no existe, anterior al que está ahorita, y 2, hay una figura de una mujer ahí hincada con una vela, que es el retrato de lo que fue de la que fue la China poblana. De Catalina de San Juan. Y sí es muy probable que sea su retrato, porque Bernardino Polo fue contemporáneo de ella.
Qué interesante. Entonces, hay que ir a la Casa de los Muñecos. Sí, yo ya quiero ir ahorita. Sí. Y bueno, pues la invitación es esa, digo, a fin de cuentas creo que de eso se trata también el despertar este sentido de poblanidad, para despertar esas curiosidades que nos lleven a conocer a mejor a una ciudad que está muy próxima a cumplir 500 años y que tiene este tipo de historia, este tipo de justificación, este tipo de acervos como el que creó Hugo Leight y como a la posteridad, como nos dejó la arquitectura de una Casa de los Muñecos que hoy es una maravilla. Una maravilla. Y yo oyéndolo, sí, don Arturo, me siento más orgullosa de ser poblana. Mucho más orgullosa y de estar... Deberíamos hacer un segundo programa aquí también con don Arturo en varias cosas, porque desdobla aquí el conocimiento como una gran enciclopedia. Pena nosotros que no sabemos ni la tercera parte de lo que sabe usted. Pues yo le quiero dar las gracias, don Arturo. Algo que quisiera usted agregar. Soy así muy agradecido, muy contento de estar con ustedes y la verdad, pues a mí participar en sus programas también es la oportunidad de refrescar la memoria de los poblanos, de que se sientan orgullosos de lo que tienen, que amen lo que tienen, que lo conozcan. Que lo conozcan y que conozcan su labor, porque usted es el segundo cronista que está aquí sentado. La primera fue la doctora Gloria Tirado. No va a ser el último y tampoco va a ser la última vez que esperemos esté usted en Puebla de Nuestros Amores, pero la labor del Consejo de la Crónica de la Ciudad es loable. Claro. Y muchos no lo han de conocer y ustedes han dedicado su vida a estas investigaciones. Y necesitan una voz mucho más decidida, que se le dé un eco justo como lo merece. Claro, y también es compartir un poco el amor que don Urbano de Loya siempre demostró por Puebla. Y que ustedes demuestran todavía diario. Pues con nuestro trabajo diario tratamos de hacerlo. A escuchar Puebla de Nuestros Amores como lo grabó exactamente don Urbano en los 90s en www.puebladenuestrosamores.com y también tener la oportunidad de darle nuevamente las gracias a nuestro patrocinador de primera temporada, que es Asesoría Jurídica Estratégica. Muchas gracias, licenciado Carlos Mesa, que también fue un gran amigo y también un gran seguidor de mi padre. Creo que gran recorrido que hemos hecho con el doctor, con don Arturo, como tú lo dijiste, creo que nos lleva a sentir ese corazón por Puebla y a inflamar el pecho por lo que verdaderamente nos da orgullo en el ser poblano. Así es. Y sabemos de la tragedia del doctor Leight. Usted nos decía, ¿no? Nunca poder regresar vivo a la ciudad, que aunque él no fue ni mucho menos poblano, la quería tanto. Pero fíjese que en el año de 1966, poblanos que sí supieron de la importancia de su obra, usted lo sabe, trajeron sus restos aquí a Puebla y los sepultaron junto a los de su madre, que estuvo sepultada desde su muerte en el Panteón Francés. Sí. ¿Por qué no escuchamos, don Arturo, para finalizar el programa, claro, cómo es que este hecho es narrado por el cronista sin poderlo dejar ir, sin volverle a agradecer? Gracias. Muchas gracias, don Arturo. Muchas gracias. Vamos a oírlo. Vamos a escuchar. Síganos, por favor, en redes Puebla de Nuestros Amores y suscríbanse a Spotify y a YouTube. Gracias. Ya somos más de 2,000, por cierto. Gracias. El viernes 27 de abril de 1966, en una pequeña urna, el doctor Hugo Leight Meyer regresa a su amada Puebla. El sol de abril lo cobija nuevamente. El lunes 2 de mayo de 1966 se abre la tumba de Frau Adelheid Emma Meyer. Después de 33 años se une a su hijo. Podrá volver a leer los cuentos de la infancia de Hugo Leight. Mi opinión, pues esta ha sido una emotiva y escondida página de la historia de Puebla, brindada en honor a su mejor y su más impecable investigador. El encanto que inunda mi mágica ciudad mueve las hojas de los árboles sombra de la tumba casa de Hugo Leight. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Un murmullo se escurre. Misión cumplida. El mañana le pertenece, doctor Hugo Leight Meyer. Pase usted, señor. Bienvenido. Ya está usted en México.